Buenas tardes, mi nombre es Leandro Boero, soy abogado, profesor de historia e integrante del CIEPE. Y en primer lugar quiero agradecer al comité organizador del cuarto Congreso Latinoamericano de Estudios Chinos por la oportunidad, de poder presentar esta ponencia, esta investigación. La ponencia que voy a compartir con ustedes se titula La iniciativa de la Franja y la Ruta y la construcción de una nueva arquitectura jurídica internacional, cooperación, gobernanza y multipolaridad en las relaciones entre China, la República Popular China y América Latina. Para comenzar, es necesario empezar hablando de la iniciativa de la Franja y la Ruta, la nueva ruta de la seda, BRI en sus siglas en inglés, que durante los últimos años ha sido estudiada fundamentalmente desde una perspectiva geopolítica, básicamente económica, financiera y comercial. Sin embargo, entiendo que existe una dimensión menos explorada, quizás, pero igualmente relevante, y tiene que ver con su dimensión jurídica, ¿no? En lo que tiene que ver con la implicancia que tiene en el ámbito del derecho internacional público. Básicamente la pregunta que orienta, o que por lo menos intenta indagar esta investigación, fue la siguiente. ¿Puede interpretarse la iniciativa de la Franja y la Ruta como un proceso paulatino de construcción de una nueva arquitectura jurídica internacional? Pues bien, la hipótesis que propongo es que la nueva ruta de la seda, así llamada, no constituye únicamente un programa de infraestructura, de inversiones, de cooperación económica solamente, sino que impulsa la construcción progresiva de mecanismos jurídicos e institucionales que básicamente acompañan la construcción y la transformación del sistema internacional hacia un escenario que podemos llamar multipolar, ¿no? Paulatinamente, crecientemente multipolar, incluso pluriversal, y en algunos casos te podemos decir pluricivilizatorio. Y básicamente para responder a esta hipótesis, que, repito, esta pregunta que está incluida en la hipótesis, articulé aportes de una serie de autores, básicamente muy respetables de la literatura, básicamente vinculada al tema, a la temática de la ponencia. Y en primer lugar me parece interesante traer a colación la mirada de Peter Frankopan, que permite comprender la nueva ruta de la seda de una perspectiva histórica, ¿no? Este autor sostiene que el centro de gravedad de la economía mundial de alguna manera está retornando, está volviendo hacia Asia, y que las antiguas rutas de la seda, que constituyeron durante muchos siglos espacios de circulación de bienes, personas, incluso de conocimientos e instituciones, hoy tienen reverberancia en el presente. La actual BRI representa en cierto modo una resignificación contemporánea, actualizada, de esta lógica histórica. Ahora bien, comprender el contexto histórico, entiendo, no es suficiente. Y acá traigo un poco a colación la opinión de Sebastián Schulz, un especialista sobre la temática, y que nos muestra a través de su obra que el ascenso de China, del gigante asiático, forma parte básicamente de un proceso más amplio de transición hacia un orden internacional global multipolar, caracterizado por la multipolaridad, dejando atrás un escenario internacional unipolar con un hegemón, en este caso con la preponderancia de Estados Unidos como país hegemónico. Y ese cambio implica que nuevos actores participan básicamente en la producción de normas, de instituciones y de mecanismos de cooperación internacional, y que tienen un peso específico en la actualidad. En este escenario, la nueva ruta de la seda aparece como una de las principales herramientas mediante las cuales la República Popular China proyecta, si se quiere, su presencia internacional. Posteriormente, incorporé el análisis de otros autores más vinculados con la dimensión jurídica, el trabajo de Pablo Laurenti, que demuestra que la expansión de la política exterior de China, en este caso podemos situarla hacia América Latina, no responde a decisiones meramente coyunturales, sino a una estrategia, entiendo, de largo plazo,
basada a asociaciones estratégicas, a cooperación internacional, a financiamiento y a fortalecimiento institucional. Pero bueno, hasta aquí, de algunas maneras, nos enfocamos en el contexto histórico y político. Sin embargo, el aporte central de mi investigación, en este caso, comienza con el análisis del trabajo de Ignacio Portela, de un especialista sobre la dimensión jurídica. Portela demuestra que una iniciativa de la magnitud de la nueva ruta de la seda, así llamada, de alguna manera necesita servirse de mecanismos jurídicos que otorguen seguridad jurídica a las inversiones, armonizan regulaciones, permitan resolver siempre las presentes controversias y conflictos derivados de distintos proyectos internacionales. Sobre esta base, mi propuesta se centra, creo yo, en una categoría conceptual interpretativa propia, que básicamente es la siguiente. La apreciación que dice que, bueno, la nueva ruta de la seda puede entenderse, se puede comprender como una arquitectura jurídica internacional básicamente en construcción. Ahora, ¿qué significa esa expresión? Significa que la iniciativa no solamente se sustenta en una infraestructura física, también construye un entramado, una red compuesta por memorandos de entendimiento, por acuerdos bilaterales, por mecanismos arbitrales, por instituciones financieras, por estándares regulatorios y procedimientos de cooperación que permiten sostener relaciones internacionales de una complejidad creciente, de una complejidad que hoy en día, por distintas circunstancias y coyunturas, es importante regular. En otras palabras, junto a la infraestructura material se desarrolla una infraestructura normativa, que entiendo que es absolutamente inevitable. Finalmente, analicé las implicancias de este proceso para América Latina, y aquí retomé los aportes de autores como Oriana Slipak, de Luciana Giotto. Estos autores advierten que la creciente presencia de la República Popular China genera oportunidades para la región de una importancia estratégica enorme, especialmente en materia de infraestructura, de financiamientos para infraestructura e integración, mecanismos de cooperación, etc. Pero también señalan riesgos vinculados con, muchas veces, este fenómeno de la reprimarización económica, de las asimetrías productivas, cierta dependencia, ¿no es cierto?, de las exportaciones de materias primas. Muchas veces los mercados emergentes, como es el caso de mi país, en este caso Argentina, muchas veces generan dentro del fenómeno de la División Internacional de Trabajo este fenómeno de la reprimarización. Considero que ambas perspectivas no son contradictorias. La nueva ruta de la seda ofrece oportunidades concretas, sin duda, para América Latina, pero el aprovechamiento de estas oportunidades va a depender de la capacidad de los estados para negociar marcos regulatorios que tengan cierta solidez, que puedan de alguna manera fortalecer sus instituciones y participar activamente en la definición de las reglas que organizan la cooperación internacional. Por eso sostengo que la discusión, que el debate sobre este importante proyecto a nivel global que es la nueva ruta de la seda, no debe limitarse al volumen de inversiones o al comercio bilateral o internacional. También es necesario la consideración de la evolución de los mecanismos jurídicos que de alguna manera regulan o deben regular esas relaciones. Y por lo tanto, es dable destacar el concepto, la categoría conceptual de arquitectura jurídica internacional, que repito, en mi caso entiendo que está en construcción, que es un proceso, y que constituye, repito, la principal propuesta de esta ponencia. Y que no pretende afirmar la existencia de, podemos decir, un nuevo orden jurídico internacional plenamente consolidado, ni sostener que China haya reemplazado las distintas instituciones jurídicas surgidas con posterioridad a la Segunda Guerra Mundial, me refiero a la posguerra. Por el contrario, básicamente puedo decir que es parte de la idea de que la
iniciativa de la Franja y de la Ruta expresa un proceso, como dije, gradual, mediante el cual Beijing busca nuevas formas de cooperación internacionales, apoyadas en instrumentos sobre todo de soft law, mecanismos flexibles de coordinación institucional, instituciones financieras propias y procedimientos alternativos de resolución de controversias que de alguna manera complementan, en algunos casos tensionan, y en algunos aspectos reconfiguran la nueva gobernanza financiera contemporánea. Y repito, situándonos en América Latina, que adquiere particular relevancia sin lugar a dudas, y teniendo en cuenta el fenómeno que se ha dado en el último cuarto de siglo, que tiene que ver con la incorporación de numerosos países del continente de América Latina que han ingresado a la nueva ruta de la seda. Y esto, bueno, ha abierto un intenso debate, ¿no? Y nuevos desafíos que supone, ¿no?, el fortalecimiento de las relaciones con China, ¿no? Mientras, por supuesto, hay algunos autores que destacan el potencial de la iniciativa para diversificar las relaciones económicas, financieras, comerciales, internacionales de la región, ampliar el acceso al financiamiento, fortalecer la cooperación sur-sur. También advierten otros sobre los riesgos asociados básicamente a nuevas formas de dependencia financiera o reprimarización productiva y cierta vulnerabilidad estratégica. Considero que la evolución y la correcta aplicación y regulación de estos nuevos enfoques y mecanismos jurídicos, este proceso de institucionalización jurídica internacional en construcción que tiene a China como protagonista a través de estas instituciones financieras, económicas, jurídicas, pueden darle, sin lugar a dudas, un nuevo marco, un nuevo, destino a este proyecto que, repito, nació allá por el año 2013, me refiero a la iniciativa de la Franja y de la Ruta, y que, repito, se enfocó por lo general en los distintos estudios de investigación desde la fase geopolítica, económica, financiera y comercial, pero que es necesario sostener y por lo menos desarrollar en pos de una correcta regulación y de una, discusión acorde con lo que tiene que ver con esta proliferación de nuevas instituciones, encontrar, un marco, una estructura jurídica para finalmente regular estas múltiples relaciones que se han establecido. Básicamente, y a modo ya de cierre y para terminar, quisiera rescatar algunas ideas. La primera es que la iniciativa de la Franja y la Ruta constituye mucho más que un programa internacional de infraestructura. Representa, entiendo, un proceso de transformación institucional que modifica las formas contemporáneas de cooperación internacional. La segunda idea, modestamente, es que el derecho ocupa un lugar central en este proceso. Básicamente las inversiones que tienen que ver con los ferrocarriles, los puertos, las redes energéticas, etcétera, las telecomunicaciones, solamente pueden funcionar de manera estable cuando existen reglas, marcos jurídicos, procedimientos e instituciones que otorguen cierta previsibilidad, cierta seguridad jurídica a las relaciones entre los estados. Y la tercera conclusión es que, o idea, es que América Latina debe asumir un papel activo en esta transformación. Es decir, la región no debe o no debería limitarse a ser meramente receptora en un rol pasivo, de inversiones, sino participar en la construcción de aquellos marcos jurídicos que acompañan la evolución de la nueva gobernanza global que lo tiene a China como un participante, como un protagonista central. En definitiva, sostengo que la principal contribución de la iniciativa de la Franja y la Ruta no reside únicamente en la construcción de infraestructura, sino también en la consolidación de nuevas modalidades de cooperación jurídica internacional, de nuevas formas de regulación internacional. Espero haber sido claro. Muchísimas gracias.